Muy buenas noches, bienvenidos a 40D Argentina en Democracia, el ciclo que a lo largo de todo el año, junto con otros periodistas de la casa, compartimos para repasar los temas más importantes en cuanto a lo que significa esta democracia que supimos conseguir desde el año 1983. Y nuestra razón de ser hoy, 30 de octubre, en este día lunes, habitualmente nuestro espacio va los jueves, tiene un motivo muy especial. Hoy se cumplen 40 años de democracia. Hace 40 años, este lunes, estábamos todos yendo a las urnas, en un domingo muy especial, donde con muchísima esperanza volvimos todos a votar para elegir en ese entonces al doctor Raúl Ricardo Alfonsín como el presidente que instauraba nuevamente la democracia en la República Argentina, una democracia que no hemos vuelto a perder. Y más allá de algunos inconvenientes que hemos repasado, que hemos revisado a lo largo de todo el ciclo, podemos decir que hoy, definitivamente, es el cumpleaños de la democracia argentina. Por eso va a estar con nosotros el doctor Elvio Molardo, un abogado que se ha dedicado a la política, que ha militado dentro de las filas de la Unión Cívica Radical y a lo largo de su trayectoria con diversas funciones, legislador durante muchísimo tiempo, y con él vamos a tratar de repasar lo que significa verdaderamente votar y elegir a aquellos que nos van a representar en un gobierno. Esto es Argentina en Democracia 40D, que cumple años y lo hacemos de esta manera. Tenemos todos la enorme responsabilidad de asegurar hoy y para los tiempos la democracia y el respeto por la dignidad del hombre en la tierra argentina. Decíamos, esto es 40D Argentina en Democracia, justo en el día en que la democracia, o el día en que acudimos a votar y en donde se eligió a Raúl Ricardo Alfonsín, está cumpliendo justo hoy, 30 de octubre, 40 años. El doctor Elvio Molardo de la Unión Cívica Radical ha sido uno de los tantos hombres de la democracia y está con nosotros acompañándonos aquí en el estudio de Canal 10. Bienvenido, doctor Molardo, buenas noches. Buenas noches y muchas gracias por invitarme justo en este día, que es un honor realmente compartir en televisión este acto o este hecho, ¿cierto?, del 40 aniversario. Bueno, doctor Molardo, usted ya tiene sus años y toda una vida desarrollada en el ámbito democrático. También le tocó vivir, por cierto, lo que fue una terrible dictadura. Pero, ¿qué recuerda de aquel 30 de octubre? Aquel 30 de octubre fue algo muy especial, creo que, no solo para mí, sino para el pueblo argentino, porque veníamos de tantos desencuentros y la última dictadura que había sido terrible, la más sangrienta de las dictaduras que tuvimos a lo largo de la historia, que tuvimos muchas. El pueblo argentino creo que estaba realmente concientizado de que teníamos una oportunidad para salir y empezar definitivamente algo distinto, o recuperar la democracia. Y en aquel momento el triunfo, tanto así que semanas antes inclusive, me acuerdo que el doctor Angeló había estado con Alfonsín en Río Cuarto, porque sí, nosotros como candidatos teníamos que estar recorriendo, yo era candidato a diputado provincial, teníamos que recorrer los departamentos nuestros, la provincia, porque yo junto con Alfredo Orgaz, que era el diputado número 1, yo el diputado número 2, nos tocaba recorrer también otros departamentos.
el doctor Alfonsín una semana antes creía que no ganaba las elecciones. Él cree que no Él cree que no ganó elecciones. Así me acuerdo una anécdota del doctor Angeló que dice, cuando nos despedimos una semana antes, me dice, ya te voy a ir a ver a la asunción tuya. Ajá. Así como una especie de broma. Sí. Y que Angeló dice, no, nuestra asunción. Claro, porque recordamos que también fue el momento en que Eduardo Angelós gana la elección en una serie que después se iba a repetir en otras elecciones más aquí en la provincia de Córdoba. Pero veníamos de una dictadura, decía el doctor Morardo, realmente terrible. Vamos a recordar de nuestro archivo cuando el responsable de la dictadura, el último de los militares que estuvo al frente del gobierno de facto en la República Argentina, el general Viñone, convocaba a las elecciones. Y lo queremos compartir con todos ustedes a partir de nuestro archivo. Las elecciones generales que se llevarán a cabo en pocas horas más entrañan un verdadero desafío cívico que la historia nos plantea a todos los argentinos. Que las raíces de la democracia sean cada vez más sólidas y profundas en nuestra sociedad. Conciudadanos, votemos mañana para consolidar una Argentina en paz y en libertad. Votemos por un futuro de convivencia democrática entre los argentinos. Muchas gracias. Finalmente se daba la oportunidad de volver a votar después de una dictadura que usted mismo, Morardo, reconocía como terrible. ¿Estaban preparados los hombres de la Unión Cívica Radical para decir, bueno, tenemos la democracia en nuestras manos, aprovechemos la oportunidad, como usted recién decía? Sí, estábamos preparados. A nivel nacional, obviamente, que en mi caso particular no era mucho lo que hacíamos, porque trabajábamos nosotros para la provincia de Córdoba, pero sí. Fíjese, en la provincia de Córdoba, un año antes, el 28 de diciembre de 1982, sí. En Córdoba, el doctor Angelós, que era presidente del partido, lanzó el CIR, el Centro de Investigación Radical, al cual convocó a todos los idóneos del gobierno, sí. Tomando el gobierno, los ministerios que había, y designando gente en cada área para armar, tener primero el diagnóstico de la provincia y el país y las propuestas a ese diagnóstico. Tanto así que fue un éxito extraordinario, porque en poco menos de un mes juntamos más de 600 personas que trabajaban todos los días en el diagnóstico y luego en las propuestas. Y a nivel nacional se trabajaba lo mismo con, en ese momento, en el Comité Nacional también, con una fundación que se había creado en ese momento, en donde sé que había en ese momento grandes hombres como Trócoli, que él la coordinaba. Por eso fue el ministro del Interior luego del doctor Alfonsín. Claro. Quiere decir que ustedes tomaron esto de una manera realmente muy seria para observar lo que había. Veníamos prácticamente de la guerra de Malvinas, fue una situación realmente terrible para el país, pero a la vez decían, un endeudamiento increíble en el país y muchísimos casos de corrupción, más allá de lo que había sido la cuestión de la represión y obviamente lo que fue la principal política, por llamarlo de alguna manera, de la dictadura y de los militares, ¿no? Sí, sí, y veníamos de encuentros y desencuentros, porque se puede decir que después de la caída de Perón, del año 52, a partir de cuando vino el segundo periodo de Perón, 52-55, que viene la Revolución Libertadora, a partir de ahí las democracias duraban 2 años, porque vino Frondizi 2 años, 3 años, Arturo Illia 2 años y medio, y después vino el regreso de Perón, Cámpora, Perón, lamentablemente con la muerte de Perón, y Isabel con la caída. Entonces, veníamos de 25 años prácticamente sin una continuidad democrática en la cual muchos, en el caso mío,
yo nunca había votado, es decir. Claro. Y creo que por lo menos un 30-40% de la gente nunca había votado y nunca había tenido una democracia. Y con lo que había ocurrido a lo largo de esos tantos años de inestabilidad democrática, el pueblo argentino tomó conciencia de la importancia de la democracia. Porque muchas veces ocurrió en Argentina que no se le dio importancia, que está ocurriendo ahora, de nuevo, donde se le ha perdido un poco el respeto a la democracia, pero en aquel momento, en 83, se concientizó la población de que era la única salida, o la salida real que podía tener el país en la participación de todos los ciudadanos. Desde el momento en que vivimos en carne propia, algunos de manera más directa y otros indirecta, pero la violación de los derechos humanos fue algo inaceptable, inadmisible dentro de la estructura de país. El propio Raúl Alfonsín, y ahora vamos a ver el cierre de campaña previo a la elección, que terminó ganando, había acordado, o al menos había pedido, que el compromiso de su gobierno fuera tratar de llevar adelante juicios para aquellos que habían sido los genocidas de la dictadura militar. Sí, yo no sé si lo había acordado, pero que estaba en su pensamiento es cierto. Aparte, él trató de hacer un gobierno de unidad nacional, tanto así que le ofrece la presidencia de la Corte Suprema de Justicia a Italo Luder, sí, bien gana, para poder tener toda la fortaleza de, por primera vez en historia, investigar lo que había ocurrido en esa época nefasta de la dictadura. Y demostró realmente que estaba en su pensamiento, porque creo que el día siguiente, él asume el 10 de diciembre, creo que el 12 de diciembre, dicta el primer decreto de detención de la Junta de Comandantes, y el día 13 dicta otro decreto de detención de los dirigentes de los grupos guerrilleros. Sí. Entonces estaba obviamente dentro de su pensamiento y de su proyecto hacer lo que finalmente se hizo, que fue ejemplo en el mundo entero. Bien, vamos a recordar lo que fue en su momento el acto de cierre de campaña. Yo me imagino que usted, como hombre de la política, le debe haber generado una cuestión muy especial, ver tanta gente participando. Tenía un atractivo especial Alfonsín, ¿no? Sí, Alfonsín tenía un carisma que no lo tuvo después ninguno. Quizás se puede comparar en algunos aspectos, que quizás el doctor Menem era una persona carismática, sí, pero el carisma que tenía Alfonsín y el discurso de Alfonsín era el discurso de un verdadero estadista, pero que cautivaba a la gente. Es decir, la gente se sentaba en esa época delante del televisor y quedaba asombrado, ¿no es cierto?, y cautivado por el discurso y la forma, ¿no es cierto?, de expresarlo, que esa es la razón por la cual lo llevó a ganar las elecciones con mucho margen. El carisma, y fue una de las cosas que precisamente marcó ese rol tan particular de un hombre que se hacía cargo de la presidencia después de la dictadura militar en la República Argentina. Vemos el acto de cierre de campaña de Alfonsín antes de los comicios del 30 de octubre de 1983. Argentinos, se acaba la dictadura. Se acaba la corrupción. Se acaba la Argentina del desamparo y llega la Argentina honesta que quiere a su gente. Vinieron a decirnos que traían la paz y nos metieron en la guerra y en una represión atroz e ilegal. No podemos fallarle más al pueblo argentino. No bastan las buenas ideas. Hay que garantizarle al pueblo argentino que no vamos a fracasar. Y la única forma de no fracasar
es si logramos concretar una democracia con poder en la Argentina. Y el poder a la democracia se la da el pueblo. Y el pueblo unido, sin distinciones entre peronistas y antiperonistas, radicales o antirradicales, hará su tarea para defender los derechos de todos. Raúl Alfonsín, en un acto de cierre de campaña, miles de personas, ¿no? Se hablaba de 1 millón de personas. Se hablaba de 1 millón de en personas. aquel momento. Como escuchamos, su discurso final convocando a todo el pueblo. Él nunca pensó en un gobierno de un partido, sino digamos, un gobierno donde participase toda la población. Y felizmente con los votos participó la población y bueno, y logramos la recuperación hasta hoy definitiva de la democracia. De la democracia, que ojalá sea de manera eterna. Pero yo quiero compartir, antes de que vayamos a la pausa, lo que fue el acto de cierre de Ítalo Luder. Bueno, se pensaba en algún momento que el peronismo era mayoría en la República Argentina, como movimiento popular. Pero en este caso, pareciera como que a Luder no le acompañaron los astros y evidentemente la figura avasallante de Alfonsín se terminó quedando con la elección. Eso lo vamos a ver en el próximo bloque. Pero este es el acto de cierre de campaña del Ítalo Argentino Luder. Atención, habla el compañero Ítalo Argentino Luder. Compañeras y compañeros, acá está el peronismo, consciente de su responsabilidad como fuerza mayoritaria, junto a nosotros, como siempre, las grandes mayorías populares que se han mantenido fieles a la causa de la nación, demostrando una vez más que tenía razón el general Perón cuando decía que lo mejor que tenemos es el pueblo. También era una multitud, pero ya vamos a ver en el próximo bloque el resultado de esta elección que se realizó justo hace 40 años. Y es el motivo de este programa especial aquí este lunes 30 de octubre. Un 30 de octubre de 1983 volvíamos a votar en la Argentina para recuperar la democracia. Seguimos en un ratito hablando con el doctor Elvio Molardo de la Unión Cívica Radical, un hombre que ha desarrollado una larguísima trayectoria como legislador provincial y nacional, hablando precisamente del retorno de la democracia en el año 83.